que va a estar constituido de tejido conectivo denso y regular. Por lo general, todos los cartílagos lo tienen, pero como siempre hay una excepción, en este caso el pericondrio no va a estar presente en lo que es el cartílago fibroso. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar allí? Entonces, ellos son avasculares y van a derivar de lo que habíamos hablado ayer de ese tejido especializado embrionario, que es el mesénquima, que se va diferenciando en los demás tejidos. El cartílago, pues ya lo hemos visto, está en muchas partes a nivel anatómico y es elemental para estabilizar ciertas estructuras. Bueno, entonces comenzamos con la primera pregunta. Posición, hombre. Listo. ¿Por qué vamos a resaltar el componente del pericondrio? Porque el pericondrio vamos a ver que es necesario para el crecimiento aposicional. Y ya vamos a ver qué es el crecimiento aposicional y qué otros tipos de crecimiento podemos ver en lo que es el cartílago. Bueno, va ganando Farid. Por el momento, hasta que Hanna, Camila aparezcan, derriban esa raya. Muy bien, entonces, las primeras células, como ya lo hemos mencionado, que ustedes van a estudiar e investigar un poco más cuando estén viendo embriología, son las células mesenquimáticas o mesenquimatosas, que son células que son pluripotentes porque tienen capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de tejido. Estas células, dependiendo de unos estímulos que ya más adelante van a ver, como les explico en embriología, favorece esa diferenciación celular y comienzan a activarse unos factores de transcripción para que ella tome esas características y ese linaje de lo que es el cartílago. Uno de los factores de transcripción fundamentales en lo que es la condrogénesis es el SOX9, para que esa célula condrogénica se vuelva condroblasto y el condroblasto se madure a lo que es ese condrocito. Pero el condroblasto, antes de iniciar ese proceso de maduración, va a cumplir un rol muy importante, que es secretar la matriz extracelular para generar ese medio de diferenciación y maduración. Entonces, lo que estamos viendo aquí es como una imagen caricatura de lo que realmente vemos en la histología, en la vida real, y lo que nos quiere mostrar es ese proceso de transformación de esa célula mesenquimática. Luego se activa esa señalización bioquímica de ese entorno. Pasamos a la condrogénica. La condrogénica se tiene que comprometer a ese linaje de cartílago porque también puede tomar otro rumbo, otro linaje que puede también conllevar a la formación del tejido óseo. Entonces es importante allí ese compromiso, por eso el estímulo del SOX9 que la hace quedarse, por decirlo de alguna manera, en ese rumbo, en ese camino. Luego ese condroblasto comienza a secretar matriz, esa matriz se comienza a consolidar, a madurarse, y luego encontramos una estructura que es la primera componente o el primer indicio que allí se está formando lo que es el cartílago, que es el centro de condrificación. Eso es lo que me dice. Si encuentro un centro de condrificación, por allí ya se está formando el cartílago. Ahí ya hay un indicio que hay una diferenciación celular. Ese condrocito tiene capacidad de división celular, de hacer mitosis. Y esto también es importante porque lo vamos a volver a mencionar en el crecimiento intersticial, porque gracias a esa mitosis que realiza ese condrocito puede formar unas estructuras que se llaman grupos isógenos, y de esa manera el tejido crece desde adentro, desde esa matriz, y esa madura, hacia la parte externa. Entonces,
Importante, déjenlo allí en remojo, grupos isógenos y la estructura que mencionamos al inicio, que es el pericondrio. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver histológicamente? Cuando tenemos una muestra, por ejemplo, de un embrión desarrollándose, podemos comenzar a ver más estructuras un poco diferenciadas. Todas estas son células mesenquimáticas. Y en el feto, ya cuando pasa esa 9ª semana de gestación, ya comenzamos a ver esta estructura, que toda esa estructura se refiere a ese centro de condrificación. ¿Qué se las vamos a ver allí? Entonces, ya les muestro. El colágeno que va a estar secretado en mayor medida o de forma predominante es el colágeno tipo 2, aunque sabemos que hay diferentes tipos de colágeno, del 1 al 33, pero van a estar en menor proporción que el 4, que el 9, no son tan importantes en este momento. Hay que resaltar al protagonista. Y lo que vimos, ese centro de condrificación va extendiéndose y poco a poco va favoreciendo el desarrollo de ese tejido. ¿Qué puedo encontrar? Células condrogénicas que se van a ver como fusiformes, alargadas, y lo que es el condroblasto, que va a ser una célula ovalada y donde su núcleo es más bien lateral o excéntrico. Miren su matriz todavía es muy hialina, todavía no se ve una diferenciación muy marcada entre estas células, el contenido de esa matriz, y poco a poco que se va madurando para que se vuelva en ese condroblasto y luego ese condrocito, se ve esa diferenciación en esa matriz, ya no se va a ver tan transparente o tan hialina, sino más bien basófilo, que es lo que estamos viendo aquí. O en sus celulares de pronto se ve mejor. Entonces ya cuando ese tejido se ha desarrollado y se ha madurado, yo ya puedo diferenciar bien esa parte de la matriz donde están esos condrocitos y esta estructura externa donde veo estas fibras, que sería ese pericondrio. Ese pericondrio vamos a ver que tiene dos componentes importantes, que es el que estamos viendo ahí de rojo, fucsia, en sus celulares, que se ve mejor, y una parte interna que es donde está esta flechita, donde voy a encontrar unas células que son mi reserva para el desarrollo, bueno, parte de ese crecimiento de ese tejido, pero también para la reparación si se llega a generar alguna lesión o ruptura. Entonces, ¿qué les puedo preguntar? Célula, entonces primero estructura, centro de condrificación, pues sería la otra imagen donde se ve bien esa estructura redonda o ovalada. Células que puedo encontrar en el centro de condrificación, abundantes condroprogenitoras o condrogénicas y condroblastos. Y en el tejido maduro, cuando yo ya veo ese cambio de la matriz, dentro de ella voy a encontrar lo que son los condrocitos, y en la capa interna de esa estructura llamada pericondrio, lo que son las condrogénicas o condroprogenitoras y esos condroblastos. Ya vamos a ver los detalles de cada uno. ¿Cómo lo diferencio? Profe, histológicamente, ¿cómo sé qué es una o qué es la otra? Se lo señala ahí y a mí, para mí todas son iguales. Entonces, lo que son las condroprogenitoras, esas son las condrogénicas, van a ser fusiformes y el citoplasma es tan escaso que uno no lo alcanza a ver. Entonces, son estas que su núcleo se ve demasiado plano y el citoplasma es muy poco. Se ve como si no tuviera. Aquí en la coloración solo se ve como el espacio donde ellas están ubicadas. ¿Qué sucede? Lo que habíamos dicho, como ellas todavía están muy cerca de esa diferenciación celular, pueden derivarse a otro linaje como son osteogénicas y tomar otro rumbo. Importante, si yo les pregunto dónde se ubican, están en el pericondrio, en la capa interna. Los condroblastos, como ya van madurando y van cambiando esa morfología, vamos a ver que es una célula más bien ovalada. El núcleo a veces se ve excéntrico y su citoplasma poco a poco se va viendo basófilo. Ellas comienzan a rodearse de esa matriz y van estimulando la secreción de otros factores de crecimiento y desarrollo para ese tejido. Y por último, las maduras van a tender a ser redondas, pero a su inicio, cuando son jóvenes, se pueden ver un poco ovaladas. Ya
se ve bien diferenciado esa matriz. Entonces vamos a ver que hay unos componentes que llaman matriz territorial e interterritorial que le están acompañando, y ella cuando hace esa mitosis, como lo estamos viendo aquí o aquí, al quedar atrapadas una muy cerca de la otra, forma una estructura que son esos grupos isómeros o isogénicos, a veces en los libros también lo mencionan así. El espacio donde ella se ubica y donde quedó atrapada en esa matriz madura se llaman lagunas, y ellas se ve otro componente que acabamos de mencionar, que es un halo oscuro que la rodea, que es esa matriz territorial. Pero ¿qué es esa matriz territorial? Ellas también pueden ayudar a secretar parte de esa matriz, pero no en abundancia como lo hace el condroblasto. Entonces podemos encontrar este halo oscuro, que sería su matriz territorial, y esta que está entre esos condrocitos, que se ve un poco más homogénea, más clara, que es la matriz interterritorial. Entonces, pregunta para ustedes con respecto a lo que estamos hablando. La música no. Entonces, ¿cuál creen que es el colágeno más abundante en esa matriz territorial? Bien, colágeno tipo 2 es el característico de este tejido, y en la matriz territorial también se ve marcado esa secreción. Bueno, Camila como que ya se despertó, ya llegó. Muy bien, entonces esa matriz territorial, hay secreción de ese colágeno tipo 2, pero también se ve otros tipos de colágeno, pero esa coloración que vemos tan marcada me lo da los glicoaminoglicanos sulfatados, como el heparansulfato, el tiratansulfato, todos estos componentes que también hacen parte de la matriz y que no son fibrilares. En la matriz interterritorial, que ya es esa matriz más madura, lo que va a predominar, y por qué se ve de color homogéneo, porque lo que está en mayor abundancia, ya no es como esto que es un poco una mezcla, es ese colágeno tipo 2 característico de este tejido. Siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es la célula del cartílago que es su estado más maduro y que se encuentra en esas lagunas? Bien, condrocito. Desbancado, varilla, sí está de acuerdo. Va delantera, en la delantera camino. Bueno, camino. O camino, no sé. Entonces, esa matriz, ¿por qué es tan flexible? ¿Por qué es tan maleable? ¿Por qué tiene esas características? Y es debido a su alto contenido en agua. Ese contenido es casi hasta el 80%. Pero no es lo único que me está dando esa capacidad de maleabilidad, de flexibilidad, es el colágeno tipo 2, y que sabemos que hay otros colágenos que están en esa matriz extracelular, pero que no son protagonistas ya que están en menor proporción, y las otras sustancias que son esos componentes no fibrilares que me permiten la interacción y estabilizar esa unión entre esos componentes fibrilares, como lo dice el colágeno tipo 2. ¿Por qué es importante que esta estructura sea como una gelatina? Porque es lo que me va a permitir soportar esas grandes presiones y amortiguar esos movimientos, como es en la parte articular. No es en la única parte, también a nivel intervertebral para sostener esa postura y que no sea tan traumático esos movimientos o
esa cuestión de estar en esa postura. Entonces, ¿qué está haciendo el cartílago? El cartílago, como les digo, es como si fuera un gel. Este gel, al tener gran cantidad de agua, absorbe el impacto, se contrae, pero se restablece nuevamente, y quien me permite mantener esa dinámica es esa interacción de esos colágenos con esos componentes no fibrilares como los glicoaminoglicanos para soportar esas grandes presiones. Esta interacción hace que ese tejido sea estable, es decir, que sea maleable y firme, como en las orejas, que yo me las puedo doblar, me las puedo hacer lo que quiera con ella y ella retorna nuevamente a su posición normal sin alterar su morfología. ¿Qué cartílagos existen actualmente? No sé, uno de pronto se inventa en ingeniería algún otro componente, pero actualmente lo que manejamos en nuestro cuerpo humano es el cartílago hialino, elástico y fibroso. Y quiero que miren el fibroso, porque ese siempre lo pongo de cascarita. ¿Por qué de cascarita? Porque parece un tejido conectivo denso y regular. ¿Por qué, profe? Porque usted dice eso, porque tiene muchas fibras. Recuerden que ayer dijimos laxo y denso tiene su nombre por la cantidad de fibras. ¿Cuál va a ser mi chancuco, profe, para no despistarme? Las células. Recuerden que las células es el elemento que va a estar produciendo esa matriz o ayudando a mantenerla, y en este caso es el condrocito que está inmerso en esa matriz madura. El condrocito va a ser redondo y un núcleo que tiende a ser central. No siempre lo voy a hacer así, pero es como la característica que trata de mantener. En el tejido conectivo denso y regular, si ustedes lo observan cuando lo estén repasando en los microscopios virtuales, no voy a encontrar obviamente el condrocito, pero sí voy a encontrar al fibroblasto, que es una célula alargada y aplanada. Entonces, esa sería la principal forma de identificarlo según la célula que esté presente. Listo, los otros son más fáciles. Entonces, miremos. Bueno, vamos a darle otro chance a los como 8 o 7 que se descacharon. ¿Qué tipo de colágeno predomina? Es la pregunta que siempre hago y siempre en base a hay uno que se me escapa. Entonces necesito que la tengan cartílago hialino. ¿Cuál es el colágeno? 2. Siempre, cualquier cartílago tiene colágeno tipo 2. Pero ya vamos a ver que hay unas diferencias entre estos tejidos. El cartílago hialino es como la base, es decir, a partir de los elementos que vamos a hablar de él, también se están repitiendo en el elástico y también se ven en el fibroso. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el hialino y el elástico? Que como su nombre lo dice, además de tener ese colágeno tipo 2 de manera abundante, van a estar también abundantes las fibras elásticas. De allí estas manchas oscuras que ustedes ven son puras fibras elásticas que están soportando y dándole ese sostén a este tejido. En el fibroso, ¿por qué se llama fibroso? Porque tiene tantas fibras. ¿Tantas de quién, profe? Tanto de colágeno tipo 1 y 2, que es característico de cualquier cartílago. De ahí su nombre. Pero entonces miremos más a detalle. El cartílago hialino, ¿por qué es tan importante? Porque va a ser el molde para formar ese esqueleto que vamos a ir poco a poco desarrollando a nivel fetal. Ese molde solo se puede hacer de cartílago hialino. También lo encontramos en otras estructuras que son tan importantes como dándole soporte a nivel respiratorio, como lo es la tráquea. ¿Qué pasaría si no tuviéramos cartílago en la tráquea? Pues cada vez que pasara aire, esa tráquea colapsaría fácilmente e interrumpiría el paso. Por eso es tan importante este componente en esta parte estructural.
¿Qué más? Por ejemplo, a nivel articular, ya lo conocemos, podemos encontrarlo también a nivel nasal, entre otros componentes. Por ejemplo, a nivel de laringe. El proteoglicano que va a ser característico y que mantenga una estructura, está tejido en estas estructuras más como de soporte, es el proteoglicano agrecano, y eso le da como esa firmeza entre esas fibras y que no sea tampoco tan maleable como lo vamos a ver en el elástico. Hay otras glicoproteínas que están ayudando a esa interacción, sí, es la tinacina, fibronectina y ancurina, pero el que más me interesa, ese que está estabilizando esas uniones entre fibras, es el proteoglicano agregado. Listo, funciones, las acabamos de ver. Me va a servir de molde para ese esqueleto a futuro, me va a sostener vía respiratoria, me va a ayudar al crecimiento longitudinal, esto es importante, de pronto no lo había resaltado, de esos huesos largos, es a partir de este tejido que me ayuda a crecer como ser humano, y que cuando ustedes, por ejemplo, si quieren saber si X persona quiere seguir, bueno, quiere no, puede seguir creciendo, cuando hacen una radiografía y quieren ver la presencia de esa placa epifisiaria o disco epifisiario, es mirar si todavía hay una reserva de ese cartílago para que ese hueso siga creciendo. Si yo veo cerrada esa placa osificada o ese disco osificado, quiere decir que hasta ahí llegamos. En teoría podemos crecer hasta los 21, todavía es en proceso de desarrollo, pero esa placa o ese disco epifisiario se puede cerrar antes o un poquito después, o si hay ciertas patologías que pueden alterar este desarrollo. Listo. En las articulaciones, ¿qué pasa? Puede soportar grandes cargas y pesos y es un punto flexible para la unión entre dos huesos. Entonces, pregunta del práctico, porque a mí me piden preguntas teóricas y prácticas. ¿Qué les puedo preguntar? Entonces vamos a hacer como el llamado a lista. A ver quién responde las preguntas del parcial. Yo la verdad lo veo más a la realidad como que tú la real izquierda. No sé, es que no, pero es que no veo bien, ¿no? O sea, para mí tengo ahí, sí, pero para mí ahí hay dos puntitos. No, aquí ya cambié. Bueno, vamos con el W. Pasó. Vamos con el número 18. Emily Puerta Barona, ¿vino o no vino? Sí está. Ay, no, yo la cogí con Emily. Emily, otro número, porque ya te pregunté ayer. 22. ¿Amiga o enemiga? Laura Carolina Salazar. ¿Sí está? Sí está. Listo. Entonces, ahí está con Champuco. Entonces está fácil. Entonces vayan mirando qué preguntas puede hacer la profe. Si usted fuera la profe de histología y ya vimos unos componentes en ese tejido, en esas imágenes de cartílago, ¿qué cree que le podría preguntar a la profe? O lo que le han contado sus compañeros también. Entonces, Laura Carolina. Entonces tengo esta imagen ahí, pues no hay tanto dificultad porque aquí me muestra unos elementos. Pero te va a preguntar justo el que no aparece allí. Si yo te pregunto cuál es la matriz territorial, ¿tú cuál me dices? ¿Cuál crees que es la matriz territorial de todas las imágenes que estamos viendo allí? Territorial. La del medio, esa es la matriz interterritorial. Recuerde, inter es entre. Entonces, la territorial, ¿cuál sería? Si no sabemos qué es la inter, ese es el
Última oportunidad. A ver, Eso es la matriz. la idea es que se equivoque aquí, porque en el parcial no necesito ese 0, necesito un 5 de ustedes. Sería esta. Esa es la que está en Lo digo. No, la que está poniendo es esta. Bueno, ajá, está cerca. Esa es la interterritorial y la territorial, entonces vamos a hacerla aquí. A ver si de pronto es más fácil. Este es el condrocito y todo lo que rodea el condrocito, ese algo como un moradito más oscurito, sería la matriz territorial. Miremos otra imagen, a ver. Aquí está más fácil, mira aquí, la matriz territorial. Y la matriz interterritorial, que sería ese espacio que hay entre esos condrocitos. Regálenme un número, del 1 al 24, que ustedes son 24. 23. Amiga o enemiga. Quiero que cuando esté preguntando, no importa si no se siente seguro o segura, esa es la idea, que ustedes me muestren lo que usted crea. No, yo creo que es esto, está bien. Porque así nos damos cuenta que tenemos que estudiar, que repasar. El 23, Saray, Valencia, ¿está Saray? Sí está. Bueno, Saray. Pongamos otra imagen. Ajá. Bueno, es como la de las mismas. Entonces, Saray. Esta me perdió. Guachón ladito, la paz. Saray. Entonces, si yo en el parcial te pongo esa imagen y la profe quiere preguntar, ¿qué preguntamos? Ya preguntamos matriz territorial y matriz interterritorial. Ya preguntamos, bueno, esta estructura que está aquí afuera, ¿cómo es que se llama? Esta función rosadita. Sí, sería pericondrio. Pericondrio, sí. Pero dígalo usted para que yo le vaya a la explicación. El pericondrio, mira que el pericondrio, como habíamos dicho, tiene dos capas, una que se ve como muy rosadita y quiero que veas esta porque esta es la que yo voy a preguntar también. Esta es la capa condrogénica, profe, ¿por qué condrogénica? Porque se van a mezclar las condroprogenitoras y el condroblasto. Esta es la que va a ser mi reserva de células, de allí yo puedo crecer. Pero hay uno que yo dije que no tenía, entonces si yo le pregunto el parcial con respecto al pericondrio, ¿cuál de los siguientes cartílagos no tiene esta estructura? De verdad, ya se le queda la mitad de la palabra. Cartílago fibroso. Sí, pregunta. Parcial ya. Listo. Cuando yo les pregunte matriz interterritorial, me voy a ir acá donde este tejido ya está maduro. Porque si me voy aquí es muy difícil porque como hay tantas células están muy pegaditas y podríamos confundirnos. Más en esta parte donde yo tengo son los condrocitos. Porque yo podría preguntarle aquí matriz interterritorial, pero aquí sería una profesora muy cuchilla, muy bien mala gente, que pierdan todos. No, la idea es que ustedes sepan que aquí está el condrocito, que es este señor, lo que hay entre un condrocito y otro condrocito, entre tú y yo, este espacio se llama matriz interterritorial, entre un territorio y otro. Y lo que cubre ese condrocito, que era lo que está aquí se ve mejor, la territorial es como el uniforme de nosotros que nos cubre y está bien pegadito a esta estructura, a este cerebro. ¿Sí?
En los condroblastos es más difícil porque esa matriz está muy madura y no se, en coloración no se alcanzaría a ver esa diferencia. Eso, muy bien. En esta, porque como ya hay una madura y una que se está ayudando a secretar, la coloración me permite ver que hay un cambio ligero en esa composición, pero sí debería tener su matriz territorial. Pero como todas están inmaduras, es decir, toda matriz es igual, no podría diferenciarla históricamente. Muy bien, porque siempre está rodeado, es cierto. Muchas gracias. Bueno, no se salvaron de la corchada. En el parcial necesito que esté ahí presente, y si no lo saben, le haga niño, le haga ojito, no sé, la cabeza, C, B, W, no sé, que le hagan apoyo al compañero o a la compañera, que no se le olvide que es territorial y que es matriz interterritorial, que es por lo general en lo que se compone. Listo. Bueno, entonces sigamos aquí. Esta es la pregunta que estábamos haciendo. ¿Qué es el pericondrio? La estructura que recubre a ese cartílago. ¿De qué está hecho? Entonces, si yo le pregunto en el parcial teórico, ¿cuál es el tejido que compone a ese pericondrio? Está hecho de tejido conectivo denso y regular. Ya sabemos que solo el regular está en tendones y ligamentos porque sus fibras están bien organizadas en una sola dirección. El pericondrio es irregular y como lo estábamos viendo ahora en el ejercicio, que estábamos mirando a detalle, ese pericondrio tiene dos capas, una fibrosa, que es la negra, y una condrogénica, que es donde está mi reserva celular, y que gracias a él voy a hacer el crecimiento que se llama aposicional. Como tengo esa reserva celular, puedo ayudar a la proliferación celular, maduración de esas células y el crecimiento. ¿Qué pregunta les puedo hacer aquí? Estructura sería entonces pericondrio, eso. Con toda la raquera, pericondrio, no lo dudes, pericondrio. ¿Qué otros elementos? Capa. Capa sería la de afuera, fibrosa, muy bien, porque tiene muchas fibras de que colágeno tipo 1, 2 o 3. ¿Ustedes quién creen que está ahí? En esa capa fibrosa. El 1, muy bien, no se pueden confundir. Adentro del cartílago es el colágeno tipo 2, pero afuera donde tengo todas estas fibras rosadas, ese es el colágeno tipo 1. Y entre este colágeno tipo 1 que se está ubicando allí, ¿qué se la puedo encontrar produciendo esas fibras de colágeno en ese pericondrio? ¿Qué célula es la encargada de secretar ese colágeno? El fibroblasto, el fibroblasto así, genérico, sin ninguna especialización en particular. Listo. Entonces pregunta, que ya vamos a terminar esta primera parte, vamos por la mitad, creo que ya vamos hacia la final. Bueno, pregunta. ¿Qué capa del pericondrio entonces tiene las células progenitoras? Si les pregunto en el teórico, ya vemos el práctico, ¿cómo me lo pregunto? Muy bien, capa interna condrogénica. Si le pongo capa externa condrogénica, es una cascarita. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con ese cartílago elástico con respecto al hialino, que es nuestra base? El elástico tiene, además de esa abundancia de ese colágeno tipo 2, vamos a encontrar fibras elásticas. ¿Es lo único diferente? Sí, es lo más predominante. Entonces, ¿yo qué le puedo preguntar de aquí en el práctico? Si yo me paro en estas líneas oscuras y le pregunto estructura, ustedes me tienen que decir fibras elásticas. Esas son las estructuras
componente estructural que estoy viendo aquí como esas líneas. ¿Dónde lo voy a encontrar? Es muy característico en la laringe, por ejemplo en el epiglotis, es el cartílago elástico, me ayuda a separar esa vía respiratoria de esa vía digestiva. En la parte del pabellón auricular externo también lo puedo encontrar, y en otras estructuras a nivel de laringe sosteniendo para hacer la fonación. Como vimos, estos cartílagos están dando soporte, sostén y flexibilidad, pero que también tienen la capacidad de deformarse sin dañar su estructura. Aquí, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál? No le saqué un número para preguntar aquí. Vamos con el grupo G. Regálenme otro número. 14, ya, espera, el ríe con maldad. Vamos a ver el número 14. Esteban Ortiz Aguirre, ¿vino? ¿Sí? ¿No? ¿No está? Listo. El de abajito, Luisa María Ortiz, ¿está? Ah, sí, ya la echaron al agua, antes de quedarse callada se muestra evidente. Bueno, Luisa, entonces estamos aquí en el cartílago. Vamos a coger de profe a alguno de los compañeros que están al lado para ver qué tan buen amigo es. Aquí que tiene cara de que quiere hacerle la maldad. Si usted fuera el profesor y ahí tiene esta imagen, de todas las preguntas que le hemos hecho, y le quiere preguntar aquí a Luisa, ¿qué estructura le preguntaría en el práctico? Le preguntaría a Matei. Ahí con el señalador. ¿Qué le preguntaría? Porque ahí preguntan. Bueno, esencial para las funciones. Entonces, esa es más que todo una pregunta para el teórico. Él quiere que me lo hiciera el práctico, pero bueno. Él, si fuera el profe de histología, le haría la siguiente pregunta. Con respecto a las células del cartílago, ¿cuál es la diferencia en la función de la condroprogenitora y el condroblasto? No totalmente, el condroblasto todavía tiene parte para seguir madurando. ¿Cuál es la función fundamental del condroblasto? Pero en función, estamos hablando en función. Esa es de morfología. En función. No se acuerda. Devolvámonos al profe, porque el profe si hace la pregunta debe saberla, ¿no? Obvio, nos va a corchar y no va a saber la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia en la función del condroblasto que pena y la condroprogenitora? Esa es morfológica, estoy diciendo función. Ese es de origen, estamos hablando de función. ¿Qué función puedo decir que no hace una y sí es principal en la otra? Y la hago en el parcial. Muy bien, esa es la fundamental. El rol así principal, porque ella puede hacer otras funciones, principal de ese condroblasto, y es importante como socializarlo, porque uno con histología pasa eso. ¡Ay, la profe es muy fácil! Y cuando después, pero un punto, no, cero. Esta materia es fácil porque tiene un poquito de correlación con todo. Lo difícil a veces es la imagen, como diferenciar un componente, pero quiero que no se quede allí como, ya, sino que vayan entendiendo qué es lo que estamos viendo, porque en fisiología esto me va a ayudar a entender la parte patológica. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ese condroblasto sí puede ser un poco más madura que la condrogénica o condroprogenitora, pero su función, que era lo que estábamos preguntando, su función base es generar esta matriz. Sin ella
sería muy difícil el desarrollo de ese tejido, porque la matriz es el medio. Es como si yo quisiera dar una clase y no tuviera nada. No tuviera ni computador, ni diapositivas. De poder hacerlo lo podría, pero lo haría muy carentemente. No tendríamos las herramientas para tener un entorno propicio al desarrollo, en el caso de una clase, y en este caso de ese tejido. Sería muy difícil, porque ella necesita que genere ese medio, esa matriz y ese sostén para esas células, ese medio de señalización celular. Entonces, diferencia, secreción de esa matriz extracelular es fundamental de él. En cambio, la condrogénica o la condroprogenitora es la replicación exacerbada, porque ya prolifera muy rápido para la reparación de tejidos. De allí, este tejido, este componente del tejido me ayuda a la reparación de lo que son estos tipos de cartílagos. Entonces, ahí es fundamental. ¿Qué más les puedo preguntar? ¿Les puedo preguntar aquí matriz territorial y matriz interterritorial? ¿Sí o no? Sí. ¿Es más difícil? Sí. ¿Por qué es más difícil? Porque como tenemos fibras elásticas nos pueden confundir. A nivel de parcial práctico, uno se puede confundir un poco. Por ejemplo, esta que está atravesada aquí entre esos condrocitos me puede hacer dudar. Pero sí la puedo ver, matriz interterritorial, matriz territorial. Célula, condrocito. Listo, y vamos terminando de los cartílagos. Está el cartílago fibroso. Y este cartílago fibroso, ¿qué me va a diferenciar del cartílago? Del tejido conectivo denso irregular, su célula. La célula es lo único que me va a ayudar, porque lo demás no me hace esa diferencia visual. Todas son fibras de colágeno tipo 1, y eso también está en tejido conectivo denso irregular. Entonces no me va a ayudar mucho. ¿Qué va a tener? Ya dijimos que la base es el cartílago hialino y que en sus fibras, además de tener colágeno tipo 2, tengo colágeno tipo 1. Este cartílago, al tener tantas fibras, sus células se van a ver más escasas, es decir, menos abundantes, y quien me ayuda a hacer que este tejido sea más compacto, más de soporte, es el proteoglicano versicans, que es una estructura un poco más dura, un poco más rígida. Entonces, si yo les pregunto en el parcial, ¿cuál de las siguientes es una característica de este cartílago fibroso o fibrocartílago? Es, uno, ya dijimos, agua en bajas concentraciones. Y puedo tener presente los fibroblastos. ¿Por qué? Porque necesito una célula que me ayude a secretar, a producir ese colágeno en abundancia. Y una compañera, una colega en este tejido sería un fibroblasto. ¿Lo vamos a ver? Sí, pero lo vamos a ver en menor proporción. Venga, a ver si cae en la imagen. Aquí están los condrocitos y el fibroblasto. A ver si por acá hay una imagen donde se ven los fibroblastos. Por ejemplo, estos son fibroblastos, el condrocito. Entonces vamos a ver condrocitos y fibroblastos. Y el pericondrio no va a estar presente. Entonces, este cartílago no va a tener la posibilidad de hacer crecimiento aposicional, que para ese crecimiento necesita ese pericondrio, esa capa condrogénica, y se desarrolla ese tejido. Listo, si yo le pregunto en el parcial, ¿cuál es el proteoglicano que me da esa consistencia o mayor resistencia al tejido fibroso, a ese tejido fibrocartílago? Ustedes me van a responder que es el versicano. Ese versicano le da ese mayor soporte, y pues que gracias a que tiene menor concentración de agua se hace más compacto este tejido. Listo, me ayuda a resistir al desgarro, soporta grandes fuerzas de compresión, como son los discos intervertebrales, y amortigua. ¿Puedo ver grupos isógenos? Sí. Puedo también ver grupos isógenos, pero en menor cantidad, ya que los condrocitos son en menor proporción, en menor cantidad. Y bueno, ya estamos terminando esta parte para irnos al receso.
Muy bien, entonces versical, ya saben, pregunta del parcial. Proteoglicano característico de fibrocartílago, cartílago fibroso. ¿Dónde está Lola? Bueno, entonces, si les pregunto en dónde se da más ese crecimiento aposicional, lo vamos a ver ese crecimiento aposicional más en ese desarrollo postnatal y me va a ayudar a lo que es el mantenimiento del tejido, como yo lo mencionaba antes cuando estábamos haciendo las preguntas. Ese pericondrio, al tener esa reserva de células, me ayuda a mantener el tejido, restaurarlo y hacerle un seguimiento. A diferencia del crecimiento intersticial, el crecimiento intersticial me va a permitir en esos huesos a que se elonguen, crezcan y favorecer el desarrollo y el crecimiento de este tejido y futuro molde también para que se formen esos huesos. Crecimiento intersticial lo voy a ver en esa estructura que ya mencionamos, que se llama placa artificial, que me va a decir si ese huesito va a seguir creciendo o no, y gracias a este tipo de replicación celular me permite esta posibilidad. Listo. Entonces, vamos con el crecimiento intersticial. Vamos a hacerle pregunta de parcial a otra persona. Vamos por aquí. Con el número 5, Angie, Manuela, sí está, la amiga, la compañera. Va a coger otro profesor porque ese profesor está como muy corchador. Por acá vamos a coger una profesora que veo que está anotando, está haciendo sus apuntes. ¿Recuerdas? María José, si tú fueras la profe de histología y ya estamos en el día del parcial, ¿qué pregunta podrías hacerle sobre el crecimiento intersticial? Entonces tú mira la diapositiva, no sé qué es esto. Entonces, con respecto al crecimiento intersticial, ¿qué le harías? ¿Qué le dirías? La profesora Cheva o corchadora, ¿cómo va a hacer usted? La compañera, ¿qué pregunta le haría? La dirección, ¿qué es eso? Entonces, para la elegida hoy, Angie, aquí la profe, porque las dos están haciendo un consenso de preguntas, con respecto al tejido intersticial, ¿cuál es la dirección de este crecimiento? ¿De dónde a dónde se ve o se refleja este crecimiento? Entonces, ahí está fácil porque tenemos unas flechitas, pero igual pongámoslo en palabras. Va siempre desde el interior. Y yo como profe, yo le haría una pregunta más concreta. Con respecto al crecimiento intersticial, ¿cuál es la célula protagonista o fundamental para este desarrollo? ¿La qué? ¿La mesenquimática? No, por allá dijeron una, pero no vayan a... Es que ustedes comienzan... Como que no escuchan. Sería el condrocito. ¿Qué división celular está haciendo? La mitosis. Entonces, ese condrocito al hacer mitosis me permite el crecimiento intersticial. Y si yo le pregunto a Angie, en el práctico, porque esas fueron preguntas de teórico, en el práctico, si se alcanza a ver el señalador, no se alcanza a ver. En el práctico yo le preguntaría estructura, así ya, estructura, y la estructura, ¿cómo se llama, Angie? Aquí está el chabuco. ¿Cómo se llama la estructura a nivel histológico? Donde está ese condrocito haciendo mitosis. Grupos isógenos o isogénicos también, muy bien. Entonces, del teórico,
es la mierda. Bueno, para el práctico, si yo cojo esta imagen o la otra, ahorita miramos. Porque esta Este. mierda es Este amarilla. señor. Ya. Por ejemplo, yo cojo este grupito de células en el parcial práctico, en un circulito, y yo le voy a preguntar estructura. Angie nos dijo que esta estructura se llama grupo isógeno o isogénico. Ambos términos están bien. Y si yo ya le quiero preguntar en el teórico con respecto a la dirección o proceso de replicación, ella va desde adentro porque está en el tejido maduro hacia afuera. Y la pregunta de la célula sería: ¿cuál es la célula protagonista o principal para este tipo de crecimiento? Sería el condrocito, que está haciendo esa mitosis. Perfecto, ya ahí tenemos como 3 preguntas de este parcial. A mí me piden como 6, entonces son 3 y 3. Bonus de cartílago. Bueno, entonces No, tengo una pregunta. vamos a hacer primero la pregunta. Ahorita va a estar mi pregunta. La puedo cortar que tengo dentro, sí. Porque es que es una que arraigado con esa persona que voy a preguntar ahora. Una idiota, o sea, que decía acá. Si se lo preguntan aquí, sí. Es que se supone que tiene que tener un palo, pero pues el palo se lo pregunta. Eso es lo que yo puedo preguntar. Es otra pregunta de crecimiento intersticial. Con rositos. Bien, entonces miren cómo yo puedo plantear la pregunta desde otra perspectiva o de otra forma con lo que acabamos de decir con respecto al crecimiento intersticial del cartílago. ¿Qué estructura es la que participa? Los grupos isógenos, o por ejemplo la mitosis del condrocito, también lo podríamos decir, el condroblasto en el pericondrio o los fibroblastos. Entonces, la pregunta es la misma, la respuesta siempre también es un poquito de cambiar ciertos términos, pero se refiere al mismo proceso. En el crecimiento posicional necesito una estructura. Entonces, ya hicimos con Angie un número, el 20. Entonces ya hicimos la G, vamos a la S. 20. El 20 dice que es Luisa Fernanda Torres. ¿Dónde está Luisa? Luisa, bien. Entonces, Luisa. Entonces mire la imagen. Analícela, a ver qué la profe puede preguntar de allí. Es que ahí te está mostrando es el tipo de crecimiento. Profe. Señor. Una preguntita. Sí. Dígale. Es que, por ejemplo, si tú nos preguntas no por grupo isogénico, sino por matriz territorial, no se podría como confundir porque, o sea... Ajá, sí. Pero, ¿cómo sería...? La diferencia sí, a nivel histórico. No, a nivel de pregunta, o sea, porque ambas son estructuras, ¿cierto? Entonces, si, por ejemplo, no la marcas aquí así, o sea, si no la marcas así, nos pones solamente estructura y tú quieres preguntar, no sé, matriz. Bueno. Si yo, por ejemplo, en este caso, que yo quiero matriz territorial, pondría una flechita y trataría que solo fuera un condrocito. Un condrocito. Ajá. Y si yo quiero todo el grupo, haría un circulito rodeando ese grupito. Okay. Para que fuera ese elemento, en esa mitosis. Sería el grupo isógeno, eso así, que esté rodeando ese grupito celular. Pero si yo solo quiero lo que es matriz territorial, que una flechita muy pegadito a ese algo. Para que uno lo pueda diferenciar. Listo, entonces ya mi víctima es Imagínate que te pregunten con flechita. mi estudiante. Bueno, entonces ellos que piensan que puedo preguntar por aquí. A ver, hágame usted yo una pregunta. Si usted fuera la profe de histología y ya vimos este tema, ¿qué pregunta podría sacar sobre el crecimiento posicional? ¿Qué crees? No, pues yo lo tengo ahí. Pero pues con el pecho sí es una bala.
que todos escuchen. Con respecto al crecimiento aposicional, ¿en qué estructura se desarrolla? ¿Qué pena? ¿Se desarrolla o se da? Que fue como la expresión que utilizó. Ajá. Es en una parte particular, en el pericondrio. Y si yo le preguntara en qué capa del pericondrio sería, en la superficie, en la interna. Porque mire que la superficie, este señalador, hoy te digo por molestar. Mire que este es el pericondrio, donde está esa flecha amarilla y este. Y recuerden que tiene dos capas, la externa, que tienen que tener mucho cuidado, que es la fucsia, que se ve bien rojita, y la interna, que se ve más pálida. Entonces aquí están dibujitos en una caricatura. La externa, donde están estos fibroblastos, y la interna, que es esta, donde están esas condroprogenitoras y condroblastos. Entonces, ¿en qué capa? ¿En qué parte? Ajá. Ah, bueno. ¿Cómo lo podemos ver? El pericondrio, como es el límite, lo que es la parte fibrosa, que es lo fucsia, donde están todas estas fibras de colágeno y los fibroblastos, sería como la reja de un espacio, es decir, el límite, bien límite, como a nivel estructural. Pero yo con la reja no puedo hacer muchas cosas porque es algo como estático, como de separación. Con lo que yo puedo trabajar es con la capa interna, que esa capa interna de él tiene su nombre, que es condrogénica, porque tengo células que tienen esa capacidad de proliferación celular. Muy bien. Entonces, la respuesta más concreta, entonces, con respecto al crecimiento aposicional, si fuera la pregunta del parcial, ¿en qué estructura se da este tipo de crecimiento? Sería en el pericondrio. Y si yo ya lo hago más específico con respecto al pericondrio, ¿en qué capa me permite, o cuál capa me permite ese desarrollo, replicación celular para el crecimiento de ese tejido, de ese cartílago? Sería la capa interna, que es la condrogénica. Esta sería ya bien específico. En el intersticial, ¿quién hace la función? Perfecto, es que no es que esté mal que la quiera hacer, pero cuando ella lo hace, cae en cuenta en lo que está diciendo. Es como cuando la mamá le dice, vaya a busque, y uno dice, ya busque, y cuando va ella, entonces uno ya se da cuenta que de pronto no buscó también. Cuando yo les pregunto, no es porque ustedes no sepan, sino que cuando uno está hablando se da cuenta de que de pronto está un poco confundido y uno se da cuenta, no, pero qué pena, sí, ya entendí tal cosa. Esa es la idea del ejercicio. Entonces, como este tejido es un tejido que es avascular, es decir, dentro de él no encuentro vasos sanguíneos, su reparación va a ser muy limitada, va a ser, si se da muy pausada por ese pericondrio que tengo esa reserva. Los condrocitos también podrían ayudarme a reparar, pero recuerden que como ya es una célula madura, su replicación ya no es tan exacerbada, entonces es más lenta, está sumergida o inmersa en esa matriz, hace que ese proceso sea más lento, entonces va a ser más bien limitado. ¿Se puede dar? Sí, pero es limitado. Si ya es un compromiso, un daño muy extenso, quien me va a ayudar a la reparación sería esa parte fibrosa del pericondrio, pero ¿cuál es la dificultad? Que cuando están los fibroblastos, ellos secretan mucha matriz y a veces no necesariamente solo colágeno tipo 1, sino otros colágenos, haciendo que este tejido pierda esa característica de esa flexibilidad, de esa maleabilidad y volviéndolo una estructura un poco más rígida.
Entonces puede alterar también características de ese tejido. Porque lo que va a hacer el fibroblasto es hacer más tejido conectivo denso y regular, para tratar de sanar ese daño, reparar ese daño. Listo. ¿Qué otro proceso vamos a ver? Ahorita vamos a ver que ese cartílago le va a dar origen al tejido óseo, que puede sufrir de proceso de osificación y van a presentarse lo que es el depósito de cristales como lo son de hidroxiapatita, que están compuestos de calcio y fosfato, y que esto me permite que ese cartílago sea reemplazado para formar ese tejido óseo. Entonces vamos a ver este proceso, que es la calcificación de esa matriz, muerte de los condrocitos, se degrada esa matriz de este tejido anterior para poder llevar a cabo lo que es el reemplazo óseo. Entonces vamos bueno, esta es la imagen, este es el anillo del cartílago hialino de tráquea. Miren cómo la matriz, como la conocemos, basófila, se ve de color morado lila, y cuando hay ciertos procesos en el envejecimiento que favorece que ese calcio fosfato se precipite, se sedimente y me vaya calcificando esa matriz. Puede llegar a suceder. Listo. Entonces vamos a hacer el quiz que nos corresponde de esta parte y ya les digo cuánto nos vamos